Muy buenas noches para todos. Un gusto que me hayan permitido que desde Mendoza pueda hacer esta presentación, este evento tan importante. Evento importante que ya es su séptima edición, esto de pensar la Argentina que viene. Eh, las fundaciones que permanentemente acompañan a las ideas republicanas, las ideas de la libertad, como son la Fundación Cívico-Republicana, el Club de la Libertad, son las que hacen posible esto y la que verdaderamente nos genera un espacio para que todos podamos aportar a la reflexión. Y ese es el desafío también que se asume esta noche con la presencia de Waldo Wolf y de Ricardo López Murphy. Quienes nos van a poner en esa perspectiva de tratar de salir de esa Argentina instintiva que nos lleva permanentemente a repetir, nos lleva a manejarnos desde el miedo, a generar reacciones que tienden siempre a ser muy poco productivas y que siempre nos dejan en un marco de resignación que es absolutamente frustrante para la generación actual y para las generaciones que vienen también. Entonces esta posibilidad de pensar la Argentina que viene nos pone en ese marco de reflexión que de alguna forma nos ayuda a buscar qué es lo que tenemos que hacer para innovar, qué es lo que tenemos que hacer para inspirarnos en la construcción de la Argentina que todos deseamos. Así que damos una cálida bienvenida a todos los que nos están siguiendo. Hay personas que se siguen sumando, ya va a haber aproximadamente más de 600 inscritos y que van a ir creciendo en los próximos minutos. Así que para todos ellos queremos generar este espacio para que puedan de alguna forma llevarse algo de acá y llevarlo a la acción. Es decir, que el pensamiento no se quede únicamente en una cuestión abstracta, sino que podamos volcarlo a cuestiones muy concretas. Para moderar este evento está Clara Mariño, una periodista reconocidísima, conductora de sus propios programas, una periodista muy premiada y que de alguna forma también desde su perspectiva va a aportar con sus preguntas, moderando las preguntas de los participantes también de este evento, a que esto sea lo más rico posible para todos los que estamos participando. Bienvenida Clara, queda el micrófono en tus manos para que puedas moderar este evento. Gracias a todos los participantes nuevamente. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por permitirme moderar este evento. Y yo cuando te estaba escuchando, recordaba un libro que leí hace un tiempo del norteamericano Alvin Toffler, que se llama Shift, Cambio, y él decía que aquellos países que no tienen memoria corren el riesgo de repetir errores, pero aquellos países que son incapaces de diseñar el futuro, pensar el futuro, están condenados a sufrirlo. Entonces, esta perspectiva de futuro, que me parece que es lo que le falta a la Argentina, me parece que debería ser uno de los temas centrales de nuestro encuentro de hoy, además de las cosas que nos están pasando día a día. Simplemente quiero decirles que de alguna manera esto está ordenado de la siguiente manera. Vamos a escuchar unos 12 o 13 minutos a Ricardo López Murphy, luego lo vamos a escuchar al diputado Waldo Wolf y después estaremos abiertos a todas las preguntas que ustedes nos puedan hacer llegar a través de la vía chat que le vamos a trasladar a nuestros invitados de hoy. Así que reitero el agradecimiento por poder compartir con ustedes estos minutos, este encuentro, y ya le doy la palabra a Ricardo López Murphy. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Waldo, por compartir este panel y espero que tengamos una reflexión lúcida sobre, como decía Clara, este tiempo de cambio que creo que ha afectado a la humanidad de una manera, o creo, ni siquiera las grandes guerras mundiales, porque esto removió de raíz simultáneamente a toda la humanidad en tiempo real. Y a mí me parece que la hora es muy buena para pensar el futuro, para pensar qué hacemos luego que esta calamidad pase, partiendo de la base que finalmente el virus va a ser vencido por
por la inmunización natural, por la vacuna, por las terapias, cómo ha ido la humanidad superando todas estas adversidades en los años pasados, hoy mucho más que en el pasado, por el potencial del sistema científico-técnico, lo integrado que está en el mundo y lo globalizado que está digamos, el aprendizaje y la aplicación del conocimiento. Es cierto que hoy es un día muy difícil en la Argentina, de noticias estremecedoras, tanto del ámbito judicial como del ámbito económico, y estoy seguro que muchos querrían que nos dedicáramos a esa coyuntura, pero bueno, eso no fue para lo que me invitaron y quiero respetar el meollo de la invitación. ¿No? Ese mundo que viene es un mundo desafiante, porque no todos los países sufrieron igual. Está claro que Argentina ha sufrido muchísimo durante la pandemia, en mi opinión, por un mal diseño de la política sanitaria, económica y por la debilidad estructural que su élite dirigente la llevó a esta crisis, es decir, nos encontramos en esta circunstancia tan demandante, sin mercado de capitales, sin mercado financiero, concentrada el 40% de nuestra población en una mega urbe con 4.000 centros marginales de enorme hacinamiento, con un sistema que a pesar de ser sumamente costoso estaba muy mal preparado, como lo vemos por los registros de los muertos, es decir, con las cosas más elementales el Estado nuestro no está en condiciones de cumplir acabadamente. Pero ese sufrimiento y esa adversidad no nos tienen que nublar sobre el mundo del futuro. El mundo del futuro uno puede percibir que nuestras debilidades las tenemos que superar, y para superarlas yo diría el primer paso es una Argentina que ofrezca certezas. En el medio de esta ola inmensa de pesimismo, de desconfianza, pretender esto no es sencillo, pero yo digo, la clave de la certeza, allá en el último tercio del siglo XIX, durante la primera mitad del siglo XX, que nos hiciera tan exitosos, fue construir un sistema institucional, y ese sistema institucional de la división de poderes, de la transparencia, del gobierno plural, de la convivencia tolerante, ese es el prerequisito. Las sociedades exitosas que atraen a los innovadores, que se vuelven un lugar atractivo para ir, son sociedades que tienen estas características, y es vital no solo para recibir, sino para evitar que se vayan los nuestros de un mundo de pesadilla. La segunda cuestión que sabemos, porque el cambio, la pandemia y las consecuencias, lo que hicieron fue acelerar los tiempos, o sea, el mundo iba hacia un extraordinario cambio tecnológico que se ha acelerado de manera excepcional. Yo estaba leyendo recién sobre la demanda de minerales de Latinoamérica y los vehículos eléctricos. Mi obsesión es la gran transformación que va a haber que hacer en el medio ambiente. Y yo pensaba, bueno, una cuestión crucial de todos estos cambios tecnológicos que se vienen es la capacidad, de nuevo, de incorporar capital humano y tecnología. Y allí volvía de nuevo a nuestros años exitosos, cuando Alberdi y Sarmiento localizaron esa cuestión tan crucial que después diera lugar a varios premios Nobel de Economía en el fin del siglo XX, pero es el formidable rol del capital humano. Y esto tiene varias dimensiones. Primero, es la capacidad de absorber esto que estamos haciendo hoy, Clara, porque yo si se lo contara a mi abuelo murió hace muchos años, pero si se lo contara creería que me he vuelto loco, que damos conferencias por una computadora y eso nos ven desde La Quiaca a Tierra del Fuego, de Mendoza al Plata, que los
digamos, maestros de ceremonia, están ubicados uno en Mendoza, otro en otro lugar, no se ven entre sí, es una cosa fenomenal. Ahora, ese cambio tecnológico tiene un requisito de capacidad de absorberlo que va a transformar el mundo. Yo lo veo mucho en Medio Oriente, o sea, el petróleo está dejando de ser esa cuestión vital y la capacidad de generación de ideas, de innovaciones ha pasado a ser decisiva en esa zona del mundo. Y quiero ahí poner otra dimensión. El gran trauma de este siglo XXI es el tema de la desigualdad, es decir, ese tema de que la demanda de la nueva tecnología requiere mucho de gente muy preparada y requiere muy poco de gente no preparada. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? De nuevo, un fuerte esfuerzo en la generación de capital humano, porque va a ser decisivo no solo para absorber el conocimiento, sino para mantener la cohesión nacional. Y eso yo no quisiera que nadie lo subestime en las dos dimensiones, en la dimensión de la capacidad de absorber y en la cohesión nacional. Si una sociedad que no presenta movilidad, que no permite un destino digno a la mayoría de su población, no tiene respuesta, entra en una crisis política irreversible. El tercer elemento que quiero que también reconozcamos, que tiene que ver con los cambios, pero tiene que ver con nuestros problemas, yo diría, Argentina necesita invertir enormemente, necesita crear, yo diría, en los próximos años, a 1 millón de puestos de trabajo por año. Para eso tiene que aumentar enormemente su volumen de inversión y su ahorro, porque si algo a mí me queda claro de todas estas experiencias que hemos vivido, es que recuperar la credibilidad no tiene atajo esta vez, no tiene atajo. Eso es muy importante que lo entienda el gobierno, pero que también lo entiendan los que somos opositores. El esfuerzo va a tener que ser de base nacional, vamos a tener que subir el ritmo de ahorro, va a ser esta la gran tarea, de nuevo, no solo para no sufrir los episodios que hemos sufrido por la fragilidad financiera y los fuertes shocks que recibimos cuando se quiebra la confianza, sino que también es vital para esa sociedad integrada. La capacidad de acumulación de capital va a ser decisiva para generar el número de empleos y para crear una perspectiva plausible y aceptable para nuestra sociedad. Otra dimensión que yo quiero enfatizar, que también aprende de nuestros errores, yo creo que una cosa que se aprendió claramente en la crisis fue el problema de la megaurbe. Tenemos una megaurbe inmensa, una macrocefalía que asolaba al M a fines del siglo XIX, y esa macrocefalía nos ha inhibido y nos inhibe, Clara. Fíjate el problema del transporte que tenemos. Estas megaurbes tienen como sistema sanguíneo el transporte masivo de pasajeros. En nuestra megaurbe se movían 14, 15 millones de personas usando el transporte público. Con la crisis de la pandemia no lo podemos usar el transporte público. A mí me desespera pensar lo que nos va a costar volver a la normalidad, y eso tiene un desafío muy claro para el país, que es un desarrollo más homogéneo, menos arbitrario, menos subsidiado, porque no es que esto ocurrió por un hecho de mercado espontáneo, esto ocurrió porque se volcaron masivamente subsidios al oeste y al sur de Gran Buenos Aires con la idea de capitalizar el rumbo, el control electoral del país, con un sistema de pobrismo y clientelismo que nos ha hecho un inmenso daño y nos ha hecho, ahora quiero agregar, muy vulnerables, como lo vimos en la pandemia, y parte de los números de muertos que aparecen como si nadie supiera, está ahí en ese insondable vacío que tenemos en el Gran Buenos Aires Sur, Gran Buenos Aires Oeste, pero eso tiene mucho que ver entonces con un proyecto de país integrado. Y acá viene otro desafío que no quiero
no quiero subestimar, es abandonar los prejuicios. El país es un país riquísimo en materia de minerales y se ha negado a aprovecharlo. Ahí en el subsuelo de San Juan debe haber 400.000 millones de dólares que se pueden extraer como los extraen los chilenos, que exportan 10 veces más que nosotros de minerales, y nosotros vamos a estar muy condicionados por nuestra capacidad de exportación, porque no tenemos los dólares, acá hay que buscarlo con anteojos, o sea, no hay. Entonces, no nos podemos negar a nada que nos abra un camino, y en ese sentido no solo integrar al país, sino desarrollar sus recursos y hacerlos con decisión y con digamos, con la resiedumbre del caso para poder aprovechar una circunstancia de recuperación del mundo que va a venir rezagada. Probablemente vivamos ahora en el mundo una suerte de raíz cuadrada, pero que se va a ir acelerando, y se va a ir acelerando acompañando la tecnología, la integración y, espero yo, la lucidez de los países. A veces es difícil. Yo veía el conflicto que me llenaba de tristeza por mucha gente conocida que tengo en la comunidad armenia. Hay un conflicto abierto en Nagorno-Karabaj y bueno, están combatiendo, y eso a mí me llena de angustia y de preocupación, porque conozco lo que es la guerra y sé los costos que tiene. En ese aspecto también es enormemente importante que Argentina desarrolle una vocación que no tiene que estar guiada por los prejuicios ideológicos, por los problemas de los gustos personales de los gobernantes. Nosotros tenemos que afirmar y aprovechar una buena relación con nuestros vecinos, que tiene que poner primero que todo los intereses de nuestra patria. Los intereses no están ligados así. Una persona que gobierna otro país me gusta más, me gusta menos, simpatizo con sus ideas, no simpatizo, eso es irrelevante. Lo único relevante acá son los intereses de nuestra patria, de nuestro pueblo, y de qué es lo que les crea más ventaja. Y en un mundo tan difícil, tan azaroso, un mundo de paz con nuestros vecinos, tenemos una oportunidad fantástica de aprovecharlo, pero para eso tenemos que tender mano, tenemos que tomar la delantera, tenemos que ir a buscar a nuestros vecinos, manifestarle no solo nuestra vocación pacífica y de complementación, sino nuestro profundo deseo de aprovechar esa oportunidad. Como también, probablemente por a esos antecedentes irlandeses, tenemos que mirar al mar, al sur y al frío. Ustedes saben que los irlandeses siempre vienen de un mundo marítimo, han creído que lo decisivo en la Argentina es el sur, el mar y el frío. Y en un mundo que tiene los problemas de alimentación y de la calidad de los alimentos, nosotros tenemos probablemente el mejor caladero del mundo. Y es vital que tengamos la inteligencia, primero, de desarrollar nuestras empresas para ocupar a fondo no solo el área marítima exclusiva, sino lo que está más allá del área marítima exclusiva, y potenciar a nuestras fuerzas de defensa, nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas de seguridad, y darle los medios para garantizar esos derechos y para crear la inmensa oportunidad de tener un polo de desarrollo enorme en esa zona tan extraordinaria y tan olvidada de nuestra patria. Doctor López Murphy, le quedan 2 minutos. Ya cierro. Por último, yo diría, seamos inteligentes. Reconozcamos que, como pasó con la pandemia, el mundo va a estar obsesionado con el problema ambiental. Y en eso nos tenemos que anticipar. Y nos tenemos que anticipar en el sentido inteligente. Si hay algo que hace daño al problema ambiental, es subsidiar. Es por eso que es decisivo para nuestro país
no incurrir en los errores que incurrimos en los primeros 20 años de este siglo, con subsidios demenciales a la energía, que contaminan el medio ambiente, que sesgan nuestras opciones de inversión y que nos impiden aprovechar en su plenitud las capacidades que tenemos. Eso es muy importante, sobre todo mirando al futuro, para no entrar vulnerables a ese mundo que seguramente muy doloroso hoy, lleno de sinsabores, pero que se abre con una revolución increíble de las tecnologías que finalmente le va a dar a la humanidad una gran oportunidad. Muchas gracias, Clara, y disculpen que si me excedí algún minuto. No, gracias, doctor López Murphy. Quiero aclarar que alguien me mandó un mensaje referido a la frase de Alvin Toffler y me recuerda que Nicolás Avellaneda lo había dicho antes. Así que bueno, muy bien. Debo citarlo. Ricardo, yo te dejo para cuando volvamos una pregunta, porque has hablado de la necesidad de la formación en recursos humanos, en la educación, pero la verdad que la realidad del país es un país que condena la palabra mérito, que ser meritorio es sospechoso, y que no hace ningún esfuerzo para volver a dar clases, para educar. Te dejo esa pregunta pendiente, Perfecto, porque me parece muy interesante, y ya le doy la palabra al diputado Waldo Wolf. Gracias, Clara, gracias, Ricardo, un placer estar acá contigo, sabes cuánto te respeto, y lindo saber que hay tanta gente escuchando del otro lado. Toffler también hablaba de la tercera ola, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que hablaba Ricardo, hablaba de una ola tecnológica donde la riqueza de los países no va a estar dada por los commodities o por los recursos naturales, y vemos que grandes potencias hoy basan su poderío y su economía en el desarrollo de la mente, en el desarrollo de la tecnología, y esto tiene que ver con la pregunta que te hacía Clara respecto de la meritocracia. Y yo, mientras vos hablabas de Toffler, recordaba una famosa frase de Peter Drucker que decía: la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo, ¿no? Ahora, ha hablado y ha dicho tanto Ricardo de la matriz estructural que nosotros necesitamos como economía y como país para desarrollarnos. Waldo, Sí. un poquito el volumen, ¿lo podés subir o acercarte? Sí, me escuchan, yo estoy con esto, ¿me escuchan mejor ahí? Ahora estamos mejor, sí. ¿Qué te dice la gente? Adelante. Perdón, la tecnología de Bluetooth por ahí. Si volvés a tener problemas me decís, sin vergüenza. Yo pensaba que es difícil predecir el futuro si nosotros no nos miramos un poco en la coyuntura, porque yo creo que el futuro nuestro como nación está atravesado por la coyuntura. Yo no me considero ni un estadista, ni un intelectual, ni un filósofo. Y lo que veo es que hoy decir lo que uno piensa, hablando más o menos en términos coloquiales, es toda una revolución. Entiendo que nosotros, para poder proyectarnos en el futuro, tenemos que zanjar un enorme problema que tenemos con el presente. Borges decía, referido al populismo, lo voy a ampliar, que tienen todo el pasado por delante, y nosotros volvemos a ver la misma película, y Ricardo muy bien decía que esto genera frustración. Cuando van pasando los años y uno dice que yo esta película ya la vi, yo ya estuve acá, es el día de la marmota, me levanto y me van a explicar otra vez que la emisión no genera inflación, me van a explicar otra vez que el déficit no genera inflación. Lo vimos estos días al ministro de Economía, que a uno lo hace replantearse si uno está loco, decir que el precio del dólar no incide en el precio de los productos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero yo tengo una pequeña empresita y cada vez que me tocan el dólar me llama mi proveedor y me dice, estoy sin precio, no te paso precio, o te subo la lista
al valor del dólar. Entonces, me parece que nosotros tenemos que entender, yo trato de hacerlo, de que este momento trascendente que vive la Argentina nos lleva a un lugar donde, si bien muchos ya estuvimos, yo tengo la sensación, y perdónenme si alguno no coincide, pero creo en la libertad y en el libre albedrío, creo que estamos ante un momento bisagra, porque, porque si nosotros no resolvemos el gran problema político, que a mi entender hoy, y discúlpenme el atrevimiento, porque soy licenciado en Administración de Empresas, tengo un posgrado en Negocios Internacionales, soy martillero público, piloto privado, pero creo que es un problema psiquiátrico, yo debo referirme a esto, no porque sepa de psiquiatría, sino porque soy un atrevido y me permito hacer hincapié en una de las cuestiones que Clara Mariño hacía cuestión, que es la meritocracia. Y yo creo que el gran desafío que tenemos los argentinos hoy es mucho más primitivo, pero mucho más trascendental, que los grandes desafíos técnicos que sí tenemos como país. Pero si no resolvemos estos sistemas comunicacionales primitivos, va a ser muy difícil que logremos hacer las grandes transformaciones que necesitamos. Y la gran transformación está en no callar, en decir lo que pensamos, en que no nos gane el desánimo. Hoy la Corte Suprema votó por unanimidad darle lugar al persaltum del traslado de jueces para no condenar o no juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que a quienes salimos a hablar hace un tiempo nos decían es una batalla perdida. No sé si está ganada, pero la verdad que hoy yo puse un tuit que voló bastante, que es una bocanada de republicanismo, porque esta era la condición necesaria para ganar la batalla de que se vuelva a tratar, y yo creo que hay que doblar la apuesta de salir a activar cívicamente. Yo veo una gran transformación en la Argentina, soy un optimista, soy un gran lector de historia argentina e internacional. Churchill, uno de los grandes estadistas del siglo pasado, decía, soy optimista porque no veo nada bueno en ser pesimista. Y yo veo que estamos ante un escenario fantástico que nunca habíamos estado. Yo tengo la sensación, por primera vez, haciéndome cargo de quién soy, de quién fui un legislador durante el gobierno pasado, que yo creo que una de las grandes características que tuvo, que no es una virtud, pero a los ojos de lo que nos toca vivir hoy en día sí lo es que trabajó con la verdad. A mí me tocó ir por todos los medios y cuando había una inflación que no podíamos contener, yo iba y decía, la verdad que no estamos teniendo éxito con esto, y cuando no podíamos bajar la pobreza, también lo hacía. Y hoy estamos ante el escenario de discutir la verdad nuevamente, ¿no? De tener que discernir todos los días con quien conduce los destinos de este país, que ha hecho de la palabra una onomatopeya, ha hecho de la figura presidencial una caricatura, donde cada vez que dice algo solamente hace falta googlear y en 3 minutos aparecen los videos que lo contradicen. Por eso creo que la gran transformación que está teniendo la Argentina, más allá de que volvemos a despertarnos con el Día de la Marmota, de un gobierno que no se hace cargo absolutamente de nada, diciéndonos que era salud o economía, y terminó siendo destrucción de la economía sin salud. Y en la última conferencia de prensa el presidente de la Nación ni siquiera apareció y mandó un mensaje grabado a través de los medios, y encima se enoja con los empresarios, se enoja con los que compran dólares, se enoja con la capital federal y se enoja con los que corren, retándonos absolutamente a todos, y también se enoja con la oposición que lo ha acompañado. Yo creo que el gran desafío que tenemos en este momento es multiplicar el activismo cívico de cada uno de los que nos están mirando, es multiplicar la participación como se viene haciendo en tantas de las charlas que tengo el privilegio de dar, porque me gusta, porque creo que es la función de un legislador, porque creo que esta tecnología a la que hacía mención Ricardo nos ha dado una oportunidad única que hemos descubierto a muchos. Antes nosotros teníamos un meeting por día en algún lugar, ahora me da la posibilidad de ir
de una parte del mundo, ni que hablar de la Argentina del otro durante el mismo día, en multiplicar nuestra participación. Y creo que este es un gran triunfo que estamos teniendo, y creo que es una de las grandes preocupaciones que tiene el oficialismo. Que una palabra de la que se habían apropiado, que es la militancia, hoy la estamos reivindicando muchos de los que estamos activando juntos y muchos de los que estamos trabajando en una grieta que nos propone dos menúes. Lamentablemente hoy no hay otro. En la Argentina es pollo pasta, es como si estaríamos en el avión. Es un republicanismo al que hacía mención Ricardo, que nace en 1789, con la aparición de los representantes del pueblo para darle un coto de control al jerarca de turno. Ellos se hacen llamar socialismo del siglo XXI, yo creo que es un feudalismo del siglo XVIII, y un sistema que es imperfecto, pero que lejos es el mejor que conocemos, que es un sistema democrático y republicano, que es el que estamos transitando nosotros y defendiendo, con un valor al que yo suscribo, y repito, como decía Ricardo, me va a perdonar porque es radical, pero voy a citar a Raúl Alfonsín, que lo decía cuando cerraba en el 83, diciendo el preámbulo de la Constitución, como un rezo laico, que es el valor de la unidad. Nosotros como ciudadanía tenemos que entender, para no volver al día de la marmota, que tenemos que identificar qué nos une, incluso en nuestras disidencias, que son lógicas, a aquellos que pretendemos la libertad como eje de nuestro proyecto de vida, un proyecto moderno. Las derechas siempre priorizaron el orden por sobre la libertad, las izquierdas siempre priorizaron la igualdad por sobre la libertad. Yo creo que las democracias modernas preservan la libertad y tratan de llevar orden donde no lo hay, e igualdad donde no la hay, a través del desarrollo al que hizo bastante mención recién Ricardo. Así que yo creo que este es el principal desafío que tenemos hoy en día nosotros. Que no nos desmoralicen diciendo no hay que hacer nada porque no se puede cambiar. Bueno, hoy, tómense el día de hoy. Nadie pensó que la Corte Suprema iba a ser lugar al persaltum. Hay que trabajar. Los que creemos que sería un retroceso para la República permitir que Cristina Fernández de Kirchner sea quien elige a sus jueces para que la juzguen en sus casos de corrupción, y hay que multiplicar la militancia, la participación cívica. Algunos me preguntan, ¿es con una marcha? ¿Es con un banderazo? ¿Es con un hashtag? Es con una marcha, es con un banderazo, es con un hashtag, es discutiendo en el chat, es peleándose bien cívicamente con el vecino, porque nos escuchan nuestros hijos, ¿no? A mí me encanta cuando a veces pesco a mis hijos que tienen 21 y 23 años diciendo alguna frase mía, digo, vamos, tanto que me escucharon neuróticamente fijar posiciones, estamos construyendo que repitan en el seno en el que hemos sido criados nosotros, la gran mayoría de nosotros. Somos hijos o nietos de alguien que vino a trabajar la tierra, no a ocuparla. Así que yo creo que estamos ante un hecho histórico. Ni siquiera creo que se trate de algo que se pueda elegir. Creo que tenemos una obligación porque estamos luchando por nuestra supervivencia. Yo creo, y voy terminando, Clara, así te gano de mano antes de que tengas que cortarme, identificando una frase de Groucho Marx. Soy marxista, Groucho marxista, dice, las personas tienen que agotar los temas y no los temas a las personas. Decirte que yo creo que les propongo que tomemos nota de lo que nos está pasando, porque si podemos corrernos de la coyuntura del día a día y ver lo que está pasando, esto nos va a permitir unirnos a los que, con nuestras diferencias como eje de un proyecto democrático y republicano, nos propone un sistema cívico como el que tenemos. Y es que nos indignemos. A mí me preguntaban el otro día, después de esa sesión escandalosa, qué pensaba de la indignación de la gente. Digo, me encanta. Ahora les pido que se indignen por todo. Y que se indignen con aquellos que naturalizan todo. Lo menos grosero, lo menos obsceno, lo menos pornográfico de la sesión del otro día
fue el accionar del diputado Meri. Es un hecho de un escándalo privado. Siempre llama la atención la señora que pisa la cáscara de banana en la calle, el payaso que le pega un patapúfete al otro. Nosotros tenemos un presidente de la nación que le pegó una patada en el piso a un hombre mayor borracho y los canales de televisión escondieron el video. Que vivía en un departamento de Puerto Madero, prestado de un contratista del Estado y que cuando le pidieron que haga su declaración jurada y a quienes fueron sus jefes, se negó a darlas. Que fue elegido por una vicepresidenta de la Nación, a la que él acusó de haber encubierto a los autores del atentado a la AMIA, y en el que 137 empresarios dieron su declaración jurada bajo juramento de que les llevaban la plata en efectivo de los sobreprecios de la obra pública a su departamento privado en Recoleta. Creo que este es el momento de indignarnos, es el momento de que no vuelva a ser el Día de la Marmota, es el momento de que entendamos que todo lo que nos pasó no fue en vano y que bajemos el paladar negro para unirnos todos. El valor de la unidad central en este proyecto, de los que queremos un proyecto democrático, republicano y un país normal. Ricardo, Waldo, muchísimas gracias. Ricardo, te había dejado una pregunta, Sí. ¿no? No, la voy a tomar como también tomé algunas de las que han aparecido en el chat. Sí. Quiero dejar de responder. La de Clara era el problema del mérito, es decir, la clave de todo el esfuerzo de Sarmiento era emular y era el progreso, es decir, en una sociedad sin blasones, sin fueros, sin nobleza, sin ninguna de las características de los regímenes feudales, digamos, una sociedad profundamente republicana e igualitaria ante la ley. En esa Constitución, la clave de bóveda de ese proyecto, de nuestro preámbulo, la clave de bóveda es el mérito. Y esa es la pregunta que yo hacía el domingo en televisión. Creo que muchos presenciaron ese reportaje y decía, ¿qué nos pasó para haber bajado de Ricardo Gómez Díez, profesor titular de Derecho Constitucional, brillante senador de la República, y quien fuera mi compañero de fórmula y que lamentablemente no pudimos tener éxito en el 2003, para bajar de ese excepcional senador a Meri? Y ahí viene una pregunta que es, por supuesto, sobre el sistema electoral, pero también sobre la responsabilidad de las dirigencias. Los barra brava no llegan porque sí, llegan porque hay una dirigencia cómplice que se ha quedado callada, que ha tratado de tapar, que no sigamos, develar ese enigma. Resuelve tu pregunta, Clara. Tu pregunta se resuelve develando el enigma de por qué nos hemos degradado de esa manera. Pero quiero contestar una pregunta del doctor Fabián Bergenfeld, que me parece extraordinariamente importante porque todos están embelesados con el fallo de la Corte de hoy y nos olvidamos de un fallo que está muy retrasado, que es el fallo sobre el Consejo de la Magistratura. La otra clave del enigma es la declaración de inconstitucional que ya se dio en 2 instancias del Consejo de la Magistratura. La clave del espíritu de la Constitución es que el Consejo de la Magistratura no puede ser capturado por la política. En la reforma del 2006, lo que hicieron fue crear las condiciones de captura por la política de lo que tiene que ser el instrumento último de preservación de nuestras libertades, que es la independencia del Poder Judicial. Así que aprovecho, Clara, esta oportunidad para contestarle al doctor Fabián Bergenfeld, distinguido jurista argentino que me acompañó. Quiero mencionarlo también y jerarquizarlo, porque me acompañó en una presentación de agosto del 2007 para impedir que el gobierno federal confiscara los recursos de la ciudad de Buenos Aires. Miren si nos anticipamos. Confiscar ahí, en esa presentación de, bueno, mi responsabilidad en ese momento como presidente de un partido político, era
evitemos estaban preparando la transición y estaban ya intentando vaciar de recursos a la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque ese antecedente, que obviamente responde al talento de Bergenfeld, es inmensamente importante para el debate, el otro debate que tiene la Corte, que es si en ese federalismo que necesitamos es posible desposeer a los distritos gobernados por la oposición para subsidiar a los distritos gobernados por el partido de gobierno. Si eso es posible, no hay más federalismo en la Argentina, no hay más posibilidad de vivir en una sociedad plural. Y quiero contestar dos más muy brevemente. Cuando yo digo que tenemos que tener cuidado con los subsidios a la energía, nadie me tome, y está muy bien la pregunta que me hicieron, que yo estoy tratando de subsidiar la energía eólica o solar, de ninguna manera. A mí se me ocurre subsidiar a nadie. Vamos a partir de esa base. Subsidiar implica intervenciones del Estado para lo cual no tenemos los recursos. Pero es vital que evitemos los subsidios a la energía que el año que viene van a ser un número extravagante. Digo para que miren el presupuesto. Si el presupuesto tiene un lugar donde está la mentira más gigantesca que yo he visto, es en la estimación de los montos de los subsidios en materia energética. A eso me refiero. No a promover artificialmente nada, sino evitar fomentar el uso de carbón y de combustibles líquidos por poner su precio fuera de equilibrio. Y por último, y discúlpenme, no me he vuelto chavista, pero a veces tengo que hablar y no tengo más remedio que contestar. La política requiere, es verdad, de un espíritu de concordia, construir la unión nacional, dice el preámbulo, pero también requiere de competencia política, requiere que sepamos manifestar en las elecciones, sobre todo en las elecciones legislativas, nuestros matices, porque eso le da la sal y la pimienta a la vida política argentina, permite hacer distinciones y permite expresar y generar esa expectativa en la sociedad que va a ver los matices que la misma sociedad tiene. Por eso la unión nacional, la concordia, no están divorciadas de la competencia. Nosotros cuando competimos cooperamos. Muchas gracias. Esta es una pregunta para Waldo Wolf. Waldo, si de alguna manera pudieras hacer una crítica de las elecciones del 2019, la pregunta es si el gobierno no se encerró demasiado, vivió como en una burbuja y no tuvo la percepción práctica de que el peronismo se había unido y que frente a eso la respuesta del gobierno fue encerrarse más. Las consecuencias fue el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Quisiera escucharte. Bueno, es difícil hacer un diagnóstico que contenga todo. Yo ya lo he hecho varias veces y voy a tratar de ser sucinto. Yo creo que, primero que creo que, así como le hablaba de la macrotemporalidad y en qué situación estamos, el peronismo, con su última piel, que es el kirchnerismo, ha sido muy inteligente en función de su experiencia de gobierno, de nunca permitir que nadie terminase un gobierno, razón por la cual nunca había una gran cantidad de políticos no peronistas que terminasen un mandato. Razón por la cual yo creo que lo que nos pasó, posiblemente algunos no estén de acuerdo, tenía que pasar. Yo creo que nosotros hemos dejado un mojón sumamente importante, que es, primeramente, terminar un mandato constitucional no siendo peronistas. Que no es un tema menor, porque si nadie pudo, por supuesto que todos esperábamos un gobierno mejor,
yo también, eh, pero, pero se demostró que la Argentina puede tener sucesión, que puede transmitir el mando, que puede gobernarse con el peronismo en Cuba. Entonces, esto tenía que pasar. La verdad que yo les hice mención, yo hago política naturalmente, ¿no? Y muchas veces me gustaría agarrar y ponerme en lugar de mis hijos, pero tienen que atravesar ellos el momento y nosotros como espacio teníamos que transitarlo. Yo no soy el mismo que hace 5 años. Cuando entré tenía mucha más ingenuidad política. En 5 años este, eh, he hecho un posgrado importante en política y estoy convencido que si el día de mañana me toca ocupar un lugar ejecutivo, tendría mucho menos falta de firmeza que la que muchos tuvieron y no les caigo, pero pasó y si hoy como ejemplo me tocase negociar con los gremios de la provincia de Buenos Aires, me sentaría con Varela y diría, el año pasado por digo, va a ser 3 y me toca en el 23, permitiste que se te deprecie un 50% del valor real de tu sueldo, así que haz lo que quieras, pero no, digo, todos nosotros pasamos esta experiencia. Así que yo creo que esto tenía que pasar y que ya pasó. A mí tampoco me gusta caer en la psicopatía que propone el peronismo, que es, nosotros tenemos que dar explicaciones sobre un mandato en el que ya nos juzgó la gente, ya está. Ya la gente decidirá cuando vuelva un nuevo mandato, quien proponga un nuevo proyecto ejecutivo, hacerle las preguntas a ver si lo satisfacen. Pero ya está, perdimos naturalmente, se hizo el traspaso de mando y ya nos jugó la gente. Ahora hay que hablar de este gobierno, porque si hay alguien que no ha hecho autocrítica es el peronismo. Y nosotros terminamos siendo funcionales a alguien que cada vez que vuelve, vuelve peor, sin haber hecho la autocrítica, y nos pide autocrítica a los que somos apegados al civismo, a los que transmitimos el mando, a los que fuimos hacia un país normal. Dicho estas dos cosas, te resumo con la tercera concepción o análisis que hago en función de lo que me dijiste, Clara, es que nosotros posiblemente, digo, yo fui un diputado y me siento muy orgulloso del gobierno que hemos tenido, porque yo siento que de mi lugar hice mi trabajo muy a conciencia, que es defender la institucionalidad. Yo no estuve en la gestión. Y me siento muy orgulloso de ser diputado, ¿no? Porque ser diputado para mí es el símbolo de lo que hacía mención Ricardo, que es la tradición cívica meritocrática argentina. Yo soy hijo de un inmigrante que llegó a este país sin hablar idioma y fue el primer profesional de su familia, y cuando cuento mi historia estoy contando la de ustedes. Y defendí las instituciones, y yo me siento orgulloso de haber participado del primer gobierno no peronista que terminó un mandato constitucional. El error tal vez que se tuvo y que tuvieron aquellos que tenían poder de decisión estratégica es que tal vez nosotros no nos dimos cuenta por qué ganamos. Y pensamos que ganábamos solamente por esa transmisión de alegría que sirvió con Durán Barba para llegar al poder. Pero nosotros ganamos además porque se peleó el peronismo. Porque en el 2015 sacaron 58%, 37 Scioli y 21 Massa. Y nosotros sacamos 34. Y en el 2019 ellos sacaron el 48 y nosotros sacamos el 41. Así que habría que haber trabajado y no creerse que nosotros solamente ganamos por un proyecto comunicacional que fue muy exitoso para acceder al poder y que habría que haber utilizado para ejercer el poder un proyecto mucho más vinculado a la realpolitik del momento y no a un marketing que fue muy exitoso pero que al otro día habría que haberse sincerado y ver cómo se hacía política con dos parámetros. La política es el arte de lo posible y es administrar realidades. Y nosotros nunca vamos a llegar a crecer un poquito si pensamos que solamente lo mejor es enemigo, es más que lo posible. Hoy hay que trabajar que es lo posible. Ricardo, acá hay muchas preguntas sobre tus decisiones políticas como presidente de recrear
La pregunta es, ¿qué vas a hacer en las elecciones legislativas? Y te agrego, ¿hay alguna posibilidad de que haya un acuerdo con Juntos por el Cambio? ¿Vas a ir de manera independiente? ¿Y qué opinás de la unión entre Milei y Espert? Son varias preguntas en una, pero fundamentalmente tienen que ver con la toma de decisiones que vas a hacer en materia política. Es lo que estamos haciendo, es bastante fácil de explicar. Estamos construyendo a lo largo y a lo ancho de nuestra patria un vehículo institucional como nos exige nuestra Constitución y en ese esfuerzo organizar a una gran parte de la ciudadanía para que pueda actuar en la vida pública, para que pueda ejercer de manera inteligente su militancia y sobre todo encauzar a aquellos se sienten muy enfrentados al actual gobierno y a su narrativa, pero también muy decepcionados con la anterior administración. Nosotros hemos dicho con suma claridad a todo el mundo que vamos a competir en el 21 y nosotros vamos a competir con la fuerza que ejerce el poder y con la coalición que concluyó en diciembre. Nosotros creemos que hay un segmento, veremos cuánto es y qué oídos receptivos tenemos, pero que hay un segmento significativo de nuestra sociedad que no se identifica con esas dos versiones políticas y que requiere para que nuestro sistema institucional funcione correctamente que hagamos ese esfuerzo de representación, así que vamos a competir con una salvedad que la hemos explicado hasta el cansancio, donde estén en disputa los senadores nacionales, nosotros vamos a buscar la unidad de toda la oposición para evitar que la vicepresidenta pueda acceder a los 2/3 de eso que la limitan, gracias a Dios, el ejercicio de un poder hegemónico. Y también hemos dicho que en el 2023 vamos a converger a construir una gran coalición republicana, porque la prioridad de nuestros esfuerzos, además de expresar este disenso y esta realidad política, es asegurar que los Kaila Cámpora se van en el 2023. Respecto a la iniciativa que conocimos el fin de semana de los doctores Pérez y Milei, a mí me parece muy bien y me parece natural que en un clima como el que vive la Argentina haya una gran vocación por la vida pública y me parece muy positivo que todo el mundo se exprese y se entusiasme con la acción cívica. Yo creo que es necesario en toda nuestra sociedad para justamente evitar el riesgo autoritario, una participación masiva de la sociedad en la vida política y celebramos la disposición a actuar en la vida política de todos los ciudadanos, sobre todo de ciudadanos distinguidos como estos dos profesores que Clara mencionó. Gracias, Ricardo. Waldo, la pregunta es, ¿cómo está hoy la interna de Juntos por el Cambio? Se habla de que hay un sector mucho más duro del cual vos formas parte, otro más dialoguista con Soy una paloma. Soy una paloma. Soy una paloma yo. No, yo no creo que seas una paloma, pero bueno. ¿Cómo está ahí? Varias cosas, ¿no? Digo, antes algunas cosas que vi que ponen en el chat para ir respondiendo, ¿no? Yo me crié leyendo historia, ¿no? Y el peronismo tiene una gran habilidad, y yo por eso defiendo mucho nuestra gestión. Porque ridiculizaron a Irigoyen como el que le hacía en el diario, después ridiculizaron a Ilia como la tortuga, a Balbín lo metieron preso, a De la Rúa lo trataban de senil, bueno, a Alfonsín con la hiperinflación. Por eso yo digo que nosotros tenemos que cambiar la cultura y bajar el paladar. Y yo por eso defiendo tanto la institucionalidad. Yo no creo en los sismos. A mí me gusta cuando el kirchnerismo dice, usted es macrista. Porque ellos, como ellos sí tienen un dogma con alguien, necesitan
adosar el ismo al otro. Yo la verdad que soy apenas Waldo Wolfista y apenas, porque todos los días cambio yo de opinión. Pero yo fui diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, defendí a mi gobernador y defendí a mi presidente, y dentro de esta construcción lo voy a hacer con quien surja de un espacio competitivo propio. Y es importante que nosotros reivindiquemos porque fue nuestro presidente constitucional que terminó su mandato, y la obligación nuestra es reivindicar lo que está bien y corregir lo que está mal para cuando sigamos, porque si no caemos en la psicopatía del peronismo, que nos deja hablando a nosotros nuestros errores y nos tapa los de ellos, que son infinitamente más grandes que el nuestro. Dicho esto, nosotros no tenemos divisiones, digo, y esto sí hay que aprenderlo. Nosotros podemos elegir ser un espacio de culto, un espacio de nicho, un espacio de poder. Los espacios de culto y de nicho tienen a Del Caño o Romina del Pla en una banca haciendo ruido. Ahora, nunca pueden cambiar la realidad, porque para cambiar la realidad hay que acceder al poder. Tenemos el otro extremo, que es el peronismo, que con tal de acceder al poder se come una ensalada de sapos. No es que mete un sapo en la ensalada. Entonces se meten proyectos antagónicos y tiene desde Frederick hasta Bernie, desde alguien que promueve las tomas de tierra hasta alguien que las combate. Tiene desde Alberto Fernández del 2015 hasta Alberto Fernández del 2019, en la época que cambiaba de opinión cada 4 años, ahora cambia de opinión el mismo día. Tiene desde Zaffaroni hasta Lozardo. Entonces, nosotros tenemos que tener como un valor la diferencia. Sí, yo soy un hombre que, como además no tengo obligaciones de gestión y no tengo que ir a pedirle caja al Poder Ejecutivo Nacional en un país que ha perdido el federalismo, como decía Ricardo, tengo las manos libres, además, porque soy un hombre que está limpio. La gente me dice, uy, qué coraje que tenés, qué coraje. Me han inventado todo. Me han procesado por traición a la patria, me han inventado que recibía de los fondos buitres, me han inventado que gastaba plata... Waldo, permíteme. La pregunta es, ¿qué rumbo va a tomar Juntos por el Cambio? Porque ahí te dicen, algunos te dicen, bueno, Macri tendría que dar un paso al costado. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Por eso te estaba haciendo la introducción. Digo, nosotros, para acceder al poder, tenemos que, en vez de ver si hay halcones o palomas, entender que acá hay halcones y palomas. Yo no sé si Macri tiene que dar un paso al costado. ¿Quién soy yo para decir si Macri tiene que dar un paso al costado? Nosotros perdimos las elecciones. Y cuando un proceso pierde, hay un periodo de reacondicionamiento. Nunca en la historia un gobierno que se fue después del peronismo dejó el 41% unido. 116 diputados nos mantenemos unidos. 29 senadores en el Senado. Entonces, ¿por qué hay que definir ahora si Macri va a jugar o no? Eso primero hay que preguntárselo a él. Cuando juegue, si además de Macri quiere jugar Horacio Rodríguez Larreta, Vidal, Patricia Bullrich, algún liberal quiere ingresar, bueno, lo dirimirán. También digo, nosotros, los votantes, nosotros, la gente que nos está escuchando, tenemos que aprender a transitar estos momentos sin liderazgos autodeclamados, porque eso permite que nos enriquezcamos como espacio y que, como bien decía Ricardo, haya nuevas fuerzas que tal vez se integren o que surjan, o nuevas figuras. Yo no sé si Mauricio tiene que jugar o no. Creo que tampoco es momento de decidirlo, ¿no? Ok, Waldo, te dejo una pregunta que acá me han hecho llegar, es porque, ahora voy a ir a Ricardo, pero anda pensándolo porque te preguntan por qué le han votado los superpoderes al gobierno. Ricardo, acá hay varias preguntas que realmente entienden tu posición, pero al mismo tiempo tienen miedo de que al ir separados, esto de alguna manera se transforme en una posibilidad del justicialismo o del peronismo para volver a ganar, sobre todo en algunas provincias donde la elección para la Cámara de Senadores el próximo año va a estar muy reñida, y uno de los proyectos, obviamente, del gobierno es fortalecer su posición
en la Cámara de Senadores. Con respecto a esto, ¿cuál es tu posición? No, ahí he sido muy claro, creo que el mapa de rutas que hemos trazado, que uno puede coincidir o no, además nosotros somos un espacio nuevo, tenemos que ver si vamos a encontrar oídos receptivos. Nosotros vamos a un test muy complejo, que es ver si podemos organizarnos, pero tenemos, en ese proceso, tenemos que ser muy claros, y nosotros hemos sido muy claros en ese punto. Donde haya disputa de senadores nacionales, nosotros hemos dicho que vamos a buscar, como lo vamos a buscar en el 2023, la unidad de la oposición, y lo vamos a hacer con mucha determinación y con mucha claridad. Y de la elección del 2021 es una elección parlamentaria, no está en riesgo los cargos ejecutivos. En ese aspecto, yo pregunto, Clara, ¿a alguien se le puede ocurrir? Van a asimilar al kirchnerismo, pero digo, es demencial eso. Creo que llevo la marca en el orillo de toda una vida de lucha. A lo mejor alguien me podría decir, no ha llegado la hora que ceda el lugar a una nueva generación. Bueno, esa sí es una pregunta pertinente y por supuesto tengo conciencia y lo estoy haciendo como un esfuerzo para facilitar la organización. Y me siento en aptitud, pero también entiendo que haya un reclamo de renovación. Y ese me parece que es sin duda un tema y lo tengo bien presente. Estoy buscando facilitar nuestra organización y de todo este espacio en todo el país. Pero no quería irme sin porque yo sé que estamos llegando hacia el final y después no hay tiempo, sin un comentario muy importante que no me quiero olvidar. El asesinato de Roldán, el inspector de la Policía Federal que muriera heroico en cumplimiento del deber. Además de mi homenaje, de mi enorme tristeza y solidaridad con la familia, con los amigos y con la institución de la Policía Federal Argentina, yo quisiera señalar que ahí ocurrió una tragedia evitable, porque a Roldán se le cambiaron lo que se llama las reglas de empeñamiento. En lugar de aplicarse los protocolos que se aplican en el resto del mundo para los actos delictivos y criminales, a nuestras fuerzas de seguridad, como a nuestras fuerzas armadas, se les sujetan las manos y se los somete a una vulnerabilidad extraordinaria. La inmensa responsabilidad que tiene el gobierno es haber cambiado las reglas de empeñamiento, el protocolo que deben seguir nuestras fuerzas de seguridad, que era muy transparente antes y se ha vuelto ahora y genera, como reconoció la esposa de Roldán trágicamente, un caso de enorme vulnerabilidad. Yo creo que acá hay una cuestión práctica y enormemente grave que ha ocurrido. Se cambiaron los protocolos y le costó la vida a Roldán no haber tenido ese perímetro de 7 metros que autorizaba el protocolo anterior para su autodefensa. Digo esto porque no es neutra esa posición abolicionista del Código Penal, esa posición que se solidariza con el delito, que libera miles de presos. Ahí tenemos los costos de eso. Ahí tenemos los inmensos costos que esa política tiene, llevada adelante por la ministra Frederick y por el presidente Fernández. No, y además ver esa imagen tremenda de un policía retrocediendo hasta que es asesinado, me parece que es toda una metáfora de la concepción que hay en algunos sectores sobre el tema de la seguridad, ¿verdad? Y de las instrucciones que se le dan a la fuerza de seguridad. Esa instrucción, la que había adoptado la ministra Burrich, era un protocolo que se aplica universalmente, no era una invención, como no era una invención las pistolas Taser. O sea, quiero poner acá sobre la mesa, es que estas cosas no son gratis, nos ha costado la vida de un heroico servidor público, estos prejuicios, esta inquina ideológica sobre todo el personal uniformado de la República Argentina. Ha sido de un inmenso costo y debo reconocer que me tiene
además de apenado, curioso que haya ocurrido tremenda barbaridad. Ricardo te dijo una pregunta, que son varios los que me la hacen, es ¿cómo crees que va a llegar la economía a las elecciones legislativas del 2021? Pero le había dejado una pregunta a Waldo Wolf sobre por qué votaron superpoderes para el gobierno. Porque la política lo que a mí me llevó a votarlo, la política no debe ser mirada como una foto, es una película. Yo le pregunté a Mario Negri, un hombre que respeto muchísimo, por qué cuando fue a la quinta presidencial, el 20 de marzo, recordarán ustedes lo que fue el lanzamiento de lo que parecía una cuarentena y hoy es una cuareterna, le dijo sí, mi comandante. Y le dije a Mario, tengo muy buena relación con él. No, Mario, ¿no te parece que se te fue la mano? Me dijo, no. Nosotros vamos a apoyar de entrada esto. Esto te va a dar libertad si no cumplen con la diligencia y de alguna manera ideologizan esto como creemos que lo va a hacer, para después decir, nosotros le dimos las herramientas al gobierno. Y nosotros perdimos las elecciones, eso hay que entenderlo también. Y a un gobierno que entraba, le dimos la posibilidad, más allá de que tenían los votos ellos para lograr las emergencias, para después poder fuertemente decir, nosotros le dimos todos los votos. Por eso, además de que mi manera de hacer política es levantando la voz en cosas que creo deben ser levantadas, hoy tengo la tranquilidad cuando ellos dicen, la oposición pone palos en la rueda. Nosotros le votamos las emergencias, nosotros los acompañamos en las ASPO, nosotros le dimos las herramientas para la refinanciación de la deuda. Nadie puede decir que nosotros estamos poniendo palos en la rueda. Así que entiendo que es parte de una película y igual tenían los votos. Esto nos da la libertad hoy para decir, nosotros no hemos sido igual que ellos, que nos cascotearon el Congreso el 14 y el 18 de diciembre del 2017, en un hecho lamentable, ahora que se escandaliza tanto el presidente de la Nación porque alguien toca bocina. Nosotros sí supimos lo que es, hablando de lo que decía López Murphy, yo salí disfrazado esa noche con Guillermo Montenegro a recorrer los hospitales porque había 30 efectivos nuestros heridos. Así que entiendo que esto nos da hoy la autoridad moral para decir, nosotros reclamamos fuertemente porque este gobierno no puede decir que no tuvo la libertad para hacerse cargo del acceso al Ejecutivo como lo hizo. Vuelvo a Ricardo López Murphy. Ricardo, la pregunta sobre la economía. ¿Cómo llega, crees vos, esta economía a las elecciones del 2021? Y si el dólar y la falta de control que hoy se observa puede afectar la gobernabilidad. La situación es extremadamente delicada. Yo creo que la estrategia sanitaria con esa cuarentena eterna destruyó buena parte de nuestra economía. Han actuado con displicencia sobre el problema de las reservas internacionales y estamos en una situación extremadamente delicada. Yo trato de ser siempre en público y Clara me conoce hace muchísimos años, más de los que uno quisiera conocer, pero sabe que en momentos muy difíciles del país, derrogado, programa que tenían una audiencia inmensa, por Bernardo Neustadt, mi rostro no revelaba la preocupación que tenía. La situación es extraordinariamente difícil y vamos a llegar en una situación extraordinariamente difícil de las elecciones. Yo creo que estamos en un momento, pero inmensamente crítico. No tenemos prácticamente reservas y la fragilidad de la política oficial es extraordinaria. Creo que va a ser muy delicado. Por eso es tan importante que la oposición sea responsable. Es decir, que ni el futuro sobre la base de lo que ocurrió en la última elección. Yo creo que
voy a decir algo que no debería decir. Como no voy a hablar del dólar, simplemente les digo que la situación es extremadamente delicada y estamos en un orden de fragilidad inmenso. Pero sí creo que una cosa es importante. Cuando un gobierno pasa un año y pico, como va a pasar en una situación económica extrema, en general tiene un colapso electoral. Y yo creo que es probable que ese sea el escenario que enfrentemos, es decir, una caída dramática del voto del oficialismo. Por eso es muy decisivo que en el debate seamos inteligentes y lúcidos para plantearle al país una salida adecuada. Toda mi reflexión inicial apuntó a fijar ese horizonte y a reconocer nuestras falencias. Y espero que yo voy a hacer lo imposible para actuar con responsabilidad en un momento tan crítico para nuestra patria, y espero que debo tener cuidado con usar la frase que voy a usar, porque después son mal interpretadas. Yo espero que el gobierno reaccione. Yo recuerdo un líder político que en marzo del 76 le dijo a la sociedad: espero que reaccionen a tiempo, todavía se puede. Y espero que reaccionen a tiempo y todavía se puede, porque evitar una crisis desatada es una prioridad de nuestra sociedad, y ojalá el gobierno lo ilumine, la lucidez de no tratar de posponer y correr la arruga donde no hay tiempo, no llegan con esa estrategia, no llegan aguantando, yo se los digo acá profesionalmente, no llegan. Entonces, enfrenten los problemas, que el debate va a tener la altura y la racionalidad que tiene que tener. Desgraciadamente, no la tuvo en el segundo semestre del 19, porque si hubieran reaccionado inteligentemente el 12 de agosto, hubieran ido a ver al entonces presidente y hubieran ido a trabajar juntos para evitar que el país entrara en esa crisis creciente de confianza que nos derrumbó en un escenario tan vulnerable como el que hemos tenido. Muchas gracias, Clara, muchas gracias a todos por la posibilidad que me dieron de intervenir en este panel. Waldo, también tengo una preguntita, si me permitís, porque ¿cómo van a votar en la Cámara de Diputados el aumento de impuestos? Perdón, el impuesto solidario. Exactamente. Sí, yo ya me manifesté en contra en todos los medios, y lo repito. El gobierno va a decir que nosotros estamos a favor de los ricos, y yo creo que estamos a favor del desarrollo. El impuesto solidario ha demostrado empíricamente en todos los países donde se ha aplicado que lo único que produce es que la gente no crea en el país y que retire sus inversiones del país. Esto ha pasado en todos los países donde se ha implantado, así que yo, como dijo nunca nadie, mi voto será no positivo. Muchísimas gracias. A los dos, muchísimas gracias. Ricardo, realmente nos has dejado una reflexión final que da para preocuparse. Y además yo quiero agradecer, me impresiona la cantidad de gente de todo el país que los está viendo, los está escuchando. A todos ellos muchísimas gracias, y a Ricardo y a Waldo un saludo muy especial. Gracias. Gracias. Un gusto de estar. Gracias.